y ya estamos. La segunda vez. Mire, sí, no teníamos 7 partidos que merecíamos mucho más puntos, por juego, por ocasiones y por todo. Hoy quizás se asemeja más a lo que es la realidad de la segunda vez. Un partido igualado, un partido donde quizás el estado del campo ha condicionado el que no se combine mejor, pero que hemos superado una situación complicada, un 0-1, en la primera vez que tira la puerta, un equipo que tarda 30 minutos en reaccionar. Los últimos 15, sí es verdad que otra vez con 3 golpes de efecto estamos en el partido, y luego pues la segunda parte nosotros tenemos jugadores que desequilibran, y los hemos utilizado, que el partido ha sido feo, claro, que se ha podido hacer mejor, sí, pero nosotros no tenemos un tapete, ahí dentro es muy difícil combinar, incluso el Pontevedra, que tiene gente de mucha calidad, pues también le costaba. Me quedo con el esfuerzo, me quedo con la fortaleza mental del equipo, que es lo que pedimos, y son 3 puntos que nos vienen muy bien y que nadie se acordará de si hemos jugado bien o mal. Se ha jugado como se tenía que jugar contra ese equipo, creo que físicamente nosotros mucho mejor que ellos, y quizá la segunda parte pues nosotros hemos controlado más el partido. De todas maneras, y si vamos por parte un poco, Juan, me daba la sensación de que en el primer tiempo esa chispa que se ha visto quizás en el segundo tiempo, en el primero faltaba, no acababa de conexionar el equipo de la misma manera, ¿no? La chispa también te lo da el estado anímico, y ese golpe en el minuto 5 ha sido muy duro, se veía la cara, se veía quizás la cabeza baja, y lo hemos hablado en el descanso, que aquí nadie baja la cabeza, que el Extremadura no puede bajar la cabeza nunca, tiene que luchar siempre en cualquier situación, porque puede suceder esto perfectamente, y hemos demostrado durante 2 años que estoy aquí que situaciones así le hemos dado la vuelta, pero a base de creer, a base de fe, a base de esperanza, que no lo va a quitar nadie, el trabajo, la humildad y la fe en darle la vuelta a las cosas, a las situaciones, y hoy, gracias a Dios, pues mis jugadores han tenido premio. Se siguen dando ciertas facilidades, ¿no, Juan? O siguen pasando cosas raras a la hora de marcar el contrario, ¿no? Resbalón de por medio en el primer gol, luego el penalti, por suerte no ha servido para empatar el partido, pero siguen pasando cosas raras, ¿no? Sí, no son partidos fáciles. Sí, bueno, es fácil analizar desde fuera y decir lo que cada uno considera oportuno, pero es difícil que el primer tiro a puerta mordida vaya dentro, y que luego te pide un penalti, que eso no lo quita nadie. Eso no lo quita nadie, y bueno, y el equipo reaccione, el equipo tiene esa pizca de suerte también, pero yo creo que el equipo ha ido por la victoria, eso es innegable. Quizás ha tenido 20 minutos muy malos, la primera muy malos, sin presión, sin intensidad, quizás rendidos, y aquí no se rinde nadie. Y yo el primero, que soy en el descanso, recordar a la gente que esto es un proyecto humilde, que aquí no somos el equipo de Champions League, que esa base de trabajo, que esa base de correr, que esa base de intensidad, y que ese es el camino, no hay otra. Hablamos de golpe de efecto, Fortuna, no sé si se va a calificar como tal, pero el minuto 45 el gol, bueno, pues es importante, ¿no? Que llegarás al descanso con ese empate. Sí, pero fíjate el gol lo que nos ha costado, 3 disparos a Motejarro, que ha entrado porque en línea ha entrado claro, pero nos cuesta mucho. Es verdad que anímicamente eso ha sido un cañón para nosotros, no es lo mismo entrar 0-1 que 1-1, después de hacer una primera parte mala, o 30 minutos malos. Yo creo que hemos tenido 15 minutos buenos, donde se veía que no hemos tenido media hora de no creer, y eso me fastidia, y eso hay que hablarlo. No nos jugábamos 1 contra 1, no cogíamos rechace, ellos jugaban 4-1, 4-1 y nos dominaban, eso es doble pivote por delante, no había la ayuda de nuestro delantero cuando está todo hablado, y nos dominaban, nos ganaban siempre en toda la zona del campo. Y quizás otro equipo pues hubiese hecho más sangre. Tampoco han tenido ellos muchas opciones, quizás una jugada a balón parado, que ellos son muy fuertes, pero ha sido un partido igualado, parecido al del Getafe, pero esta vez hemos ganado nosotros. ¿Romper las parejas de centrales así por algo? ¿Estaba Nieto tocado o algo? No, son de esos de teoría. Están haciendo un trabajo magnífico. Yo tengo 4 centrales que cualquiera puede jugar, y yo elijo. Tanto Rodolfo como Nieto están muy bien, pero hay veces en el fútbol que la fortuna también es necesaria, y bueno, y tengo que mover fichas. Eran 5 goles en 2 partidos,
creo que tenía que mover fichas, hemos encajado otro. Tenemos que volver a la seguridad defensiva de hace 2 o 3 partidos donde andaba muy bien, nos creaban pocas ocasiones y tengo que mover las fichas porque para eso lo tengo. Yo lo que sí digo que el día que salga lo de Javi Narejo con cualquier otro, la conexión, digo, va a ser espectacular. Pues quizá lo que falta es eso, más no se puede hacer quizá, ¿no? En ese campo es complicado, ese campo es un conejo el balón, es difícil, bastante que siempre lo intentamos. Troteiro siempre busca el desmarque de Narejo, pero es verdad que la primera parte no hemos llegado bien a banda en el último tercio con balón controlado, pero no ha habido un 1 contra 1, jugarse el 1 contra 1, hemos siempre buscado centro con pierna cambiada, tanto Ruiz como Narejo, y eso es lo que le pedimos también, que se intente, porque creo que ahí tenía problemas el Pontevedra, pero sí es verdad que si el campo estuviese mejor, nosotros tenemos gente de mucha calidad. Cuando enlazan Migui, Troteiro y Narejo, pues se nota, pero de verdad que este campo está horroroso, horroroso. He ido a dar al árbitro, la mano al árbitro y bueno, un poco más y me vendo. O sea, es una cosa que hay que arreglar porque luego sí es verdad que nos piden, nos exigen que se juegue, con lo cual, pues primero vamos a arreglar el campo y luego vamos a jugar o intentar combinar mejor. Pero viste las imprecisiones y la mala entrega en el campo. Hay muchas imprecisiones y entregas muy Sí, al contrario. bueno, el bote es malo, no apoya bien el balón, hay mucho barro, hay mucho nudo de planta, pero bueno, son excusas que voy a poner yo, luego pues, la culpa es del campo cuando se pase, pero debemos estar precisos. Hemos hecho el peor partido quizás con balón, y alguno lo utilizará, el peor partido quizás con balón desde que estoy aquí, pero hemos ganado en 6 chispazos, hemos ganado el partido, que es lo que también buscábamos, porque tenemos gente que te gana partidos y tenemos que utilizarla. Prueba de ello, el domingo anterior contra el Getafe fue un partido igualado y buscábamos eso, tener posibilidad siempre de ganar. Cometimos errores y no pudimos. No justifiquemos ni nada por el estilo, pero al menos comentamos. Hablabas del penalti que nos pita, previo, Sabino se quejaba amargamente, yo estaba muy cerquita y creo que había un penalti clamoroso. Bueno, estamos en las mismas. Si protestamos, creo que fue en el campo del Celta, dije que nos ninguneaban porque teníamos explicaciones y se echaban a reír y luego nos enviaron a un pistolero. Entonces, pues nos callamos, aguantamos. Ha habido no solamente el penalti, los 2 penaltis, sino faltas iguales distintas sanciones, ¿no? en amarilla, ¿no? Amonestaciones. Pero bueno, apretando los dientes, agachar la cabeza, aguantamos y ya está, no hay otra. No hay otro camino en todos los aspectos, tanto el arbitraje, las opiniones, todo, que agachar la cabeza, trabajar e intentar enderezar la situación. ¿Vale?